Jack el Destripador sembró el pánico en Whitechapel, un barrio bajo del Londres victoriano. Su primer crimen, cometido en 1888, fue el asesinato de una mujer, cuyo cuerpo desfigurado encontró un trabajador a altas horas de la madrugada. ¿Era un loco, un zapatero, un abogado o un plan oscuro de la Casa Real? La realidad es que más de 130 años después seguimos sin saber la identidad del primer asesino mediático. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Nos trasladamos a finales del siglo XIX, más concretamente a 1888. Gran Bretaña era uno de los imperios coloniales más poderosos del momento, con unas arcas del Estado a rebosar. Como reflejo de ese brillante momento, Londres se convirtió en una ciudad poderosa, próspera y cosmopolita. Pero detrás de ese telón de oro se encontraba el Londres más pobre y desamparado. La revolución industrial había creado esas paradojas, empresarios enriquecidos rápidamente y una clase trabajadora sin legislación que la protegiera y sobreexplotada. La clase trabajadora atravesaba un momento muy duro. Los obreros estaban casi obligados a cometer pequeños hurtos o ejercer la prostitución en el caso de las mujeres para poder sobrevivir. Este fue el Londres en el que Jack el Destripador se hizo un nombre en el mundo del crimen. En aquellas lúgubres y deprimentes calles, Charles Cross, un conductor, abandonaba su casa el 31 de agosto para comenzar su jornada laboral. Eran las 3:30 de la madrugada y a pesar de la penumbra, Cross percibió un bulto sospechoso en un portal. En un primer momento intuyó que se trataba de una lona que alguien había abandonado, pero conforme se acercó, reconoció una figura humana. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Gritaba Cross a otro trabajador que se encontraba en la acera. Juntos comenzaron a inspeccionar el cadáver y se encontraron el cuerpo de una mujer desfigurado y bañado en un charco de sangre. La mujer era Mary Ann Nichols, una prostituta de 43 años que presentaba un corte en la garganta tan profundo que su cabeza estaba casi separada del cuerpo. El asesino había asestado diferentes cuchilladas con una sorprendente precisión. No lo sabían, pero en ese preciso momento nacía la leyenda de Jack the Ripper, Jack el Destripador. El sadismo ejercido sobre la víctima provocó que el funeral de Mary Ann Nichols se realizase en la más estricta intimidad, evitando así que la prensa y mirones acudiesen a la ceremonia. Todos lo tomaron como un caso aislado, pero nada más lejos de la realidad. A los pocos días del primer asesinato, Annie Chapman, otra prostituta de la zona, apareció de nuevo con la cabeza prácticamente separada del cuerpo y con una incisión en el vientre para extraerle las vísceras. Otro caso que horrorizó a la sociedad londinense. A estas dos primeras víctimas le siguió otro listado de mujeres: Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. A esta última, Jack el Destripador la despellejó como si de un animal se tratase. Cada asesinato fue progresivamente más violento que el anterior y con un patrón que sugería premeditación y crueldad. La policía comenzó a recibir cientos de cartas en las que distintas personas se declaraban autoras de las muertes. Se supo que algunos eran falsos, pero no se sabe cuántos serían ciertos. Mary Jane Kelly fue su última víctima en 1891 y desde entonces no volvió a actuar. Jack el Destripador se convirtió en el primer asesino mediático, puesto que sus asesinatos y su forma de actuar ocuparon la prensa a nivel mundial. Sin embargo, sus motivos para actuar y su verdadera identidad continúan siendo un misterio. Thomas Bond, un cirujano británico, creó un perfil criminal para ayudar a su identificación. El asesino debe haber sido un hombre fuerte, frío y temerario. Es muy probable que su apariencia sea inofensiva. Sea de mediana edad, vaya bien vestido. Seguramente vive entre gente decente que conoce su carácter y que quizás sospeche que no está en sus cabales. Lejos de resolverse el misterio, esto solo sirvió para aumentar la especulación y que surgiesen distintos candidatos a lo largo de la historia susceptibles de ser Jack el Destripador. Montague Druitt, un abogado. William Gull, un médico de la Casa Real. James Maybrick, un algodonero. Aaron Kosminski, un emigrante polaco y barbero. Henry Howard Holmes, un estafador. La realidad es que nunca se ha demostrado nada. Y a lo largo de los siglos, las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador han volado libres. Sin embargo,
Si de algo sirvieron aquellas horribles muertes en 1888, fue para que la sociedad posase su atención en los barrios más deprimidos y mortales, como Whitechapel. La insalubridad y la inestabilidad social en aquel suburbio terminó llegando al Parlamento británico. Se destacó la urgencia de abordar la pobreza, la inseguridad y la criminalidad, creando un enfoque más crítico y reformista en el Londres del siglo XIX. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.